Hola, muy buenos días, bienvenidos a este video en vivo. En esta ocasión estaremos hablando sobre un tema que afecta a muchas personas, que es la colitis. Estaré contestando algunas preguntas como cuáles son los tipos de colitis que hay, cuáles son los síntomas, cuáles son algunas causas, qué alimentos son los que debes preferir si tienes algún síntoma de estos, qué alimentos son los que debes evitar y cuáles son las cosas naturales con las que puedes suplementar. Estaré hablando en la colitis, sobre la colitis lo más general posible. Yo sé que es un tema muy profundo, muy detallado, pero pues va a ser un video en vivo cortito, no lo quiero hacer tan largo. Y pues estaré sacando lo más importante. En primer lugar, ¿qué es la colitis? Bueno, la colitis es la inflamación del revestimiento interno del colon. Y nosotros comúnmente llamamos colitis cuando sentimos la parte baja abdominal muy inflamada, o que tenemos mucho aire, o que sentimos mucha distensión. Generalmente es algo que las personas llaman colitis. Pero hay muchos tipos de colitis. Ahorita vamos a ver algunos, ¿verdad? Los síntomas que tiene una persona cuando dice tener colitis o cuando cree tener colitis son pues inflamación en la zona abdominal, en la parte baja, dolor también en la parte baja. Muchas personas tienen diarreas o por el contrario tienen estreñimiento, tienen escalofríos, fiebre, fatiga, incluso cuando hay mucha inflamación que llega hasta acá la inflamación que los intestinos suben, hay dificultad para respirar y por lo tanto se encuentra la fatiga, la deshidratación, porque en muchos casos cuando hay diarrea ocurre como consecuencia de la diarrea que hubo, pues la deshidratación, flatulencias, pérdida de apetito, dificultad para sacar el aire o para repetir, para eructar, o muchos eructos también, ganas de vomitar, y a veces hay un tipo de colitis que siempre va acompañado no nada más con problemas físicos o con síntomas físicos, sino que también se encuentran los síntomas emocionales, como la depresión, como la ansiedad, la desesperación, el nerviosismo, los ataques de pánico. Entonces, si tú presentas alguno de estos síntomas o varios síntomas de ellos combinados, lo más probable es que estés presentando un cuadro de colitis. Pero ¿qué tipos de colitis hay? Bueno, está la colitis crónica, que dentro de la colitis crónica podemos encontrar la colitis ulcerosa y a la enfermedad de Crohn. A esta enfermedad se le conoce más comúnmente como el síndrome del colon irritable. La mayoría de las personas que tienen este síndrome, por un periodo de tiempo se ve afectada las actividades diarias que estas pueden hacer, porque comúnmente tienen muchas diarreas o tienen las molestias son muy fuertes, muy persistentes, se junta, se hace un cuadro pues bien incómodo, molesto, y comúnmente son las colitis más diagnosticadas, o también por el contrario, que menos personas se diagnostican porque piensan que los síntomas que tienen son normales, y como así tienen años de su vida, piensan que eso es normal en ellas y nunca acuden a un médico para que las trate. También tenemos la colitis microscópica, que es la colitis linfolítica y la colitis colágena. Estas dos aparecen comúnmente por alguna enfermedad autoinmune. Pero igualmente, el médico es el que va a hacer las pruebas y va a diagnosticar si se trata de una colitis microscópica. También hay colitis que son causadas por algún tratamiento médico,
como por ejemplo la quimioterapia o la radiación. Hay personas que por los mismos medicamentos que toman, por las mismas terapias que se les dan, su colon se inflama y su colon se irrita. Entonces, no es que la persona en sí, por algo que haya hecho mal, tenga ahora la colitis, sino que el mismo medicamento, el mismo tratamiento que ella estuvo consumiendo para la otra enfermedad, pues eso se lo provocó. Está también la colitis isquémica. Esta es porque el intestino no recibe un aporte de sangre o un flujo de sangre suficiente. Y la colitis infecciosa, causada por alguna toxina o por parásitos. Y la colitis indeterminada, es que existen muchísimos tipos de colitis. Y en la colitis indeterminada, porque hay más causas, estas solamente son algunas causas de por qué las personas presentan esos síntomas en su colon y esa irritabilidad. Hay más causas que es indeterminado, que muchas veces a los médicos no saben por qué la persona está presentando ese cuadro inflamatorio en el colon. Entonces, dentro de ella muchas veces se encuentra lo que es la colitis nerviosa, que lo que comúnmente llamamos nosotros colitis es eso. Y mucha gente dice, es que a mí se me inflama mucho el estómago cuando yo tengo mucha ansiedad, cuando estoy pasando por un problema, y empiezan a presentar inflamación, dolor, estreñimiento, mucho gas en los intestinos, falta de apetito, y esto lo presentan no por algo que hayan comido, sino que un cuadro nervioso o a lo mejor un problema fue lo que se los desencadenó. Ahora, ¿cómo puedes diagnosticar? ¿Cómo puedes hacerte un diagnóstico para saber si tienes colitis? Hay varias pruebas que se hacen, además de presentar los síntomas, ¿no? Pero estas siempre deben de ser realizadas por un médico. Hay pruebas en sangre, pruebas en orina, en el excremento. También se puede hacer mediante una colonoscopía. Cuando están haciendo la colonoscopía, si hay necesidad de tomar alguna biopsia, se toma y el médico pues igual la manda a examinar. También estudios de imagen como radiografías y ecografías. Pero estos siempre tienen que ir indicados por un médico al momento de realizarse, y igual la valoración la tiene que hacer un médico. A nosotros a veces a lo que solemos llamarle colitis más que nada son a los síntomas. Si nosotros tenemos alguno de esos síntomas, por lo que hemos escuchado, a lo mejor por lo que hemos leído, lo que hacemos es decir, no, pues tengo colitis. La mayoría de nosotros hemos presentado algún tipo de colitis a lo largo de nuestra vida y pues no es nada anormal. La mayoría lo presenta por una mala alimentación, por alguna intolerancia a un alimento que a veces no sabemos que somos intolerantes a ese alimento y lo seguimos consumiendo, o por haber consumido algún medicamento. Por ejemplo, los antibióticos, hay muchas personas que les causan irritabilidad en el colon y que presentas estos síntomas, pero con el paso del tiempo se te quitan o fue algo pasajero. Hay personas también que presentan la colitis junto con la gastritis y dicen, es que yo tengo colitis y gastritis, las dos. Pero cuando eso pasa, la mayoría del tiempo es porque presentan una gastritis o a lo mejor están presentando falta de acidez en el estómago de tantos antiácidos que han tomado, y esa falta de acidez hace que los alimentos no se digieran bien a nivel estomacal, y cuando pasan al intestino, como no van en el paso de la digestión que deben de ir, hay una mala asimilación en el intestino y el intestino se empieza a inflamar y por lo tanto hay problemas estomacales y se presenta también se presentan problemas intestinales debido a la mala digestión que hubo desde un principio. Por falta de acidez en el estómago, pues no se digirió bien
Por ejemplo, la proteína, la carne. Hay muchas personas que cuando comen carne es cuando sienten esa inflamación estomacal y es porque su ácido gástrico o el pH del estómago no está en el nivel correcto que este debería de tener. Entonces, ¿cómo se pueden corregir estos síntomas? La mayoría de los médicos lo que hacen es dar medicamentos para tratar los síntomas, porque es lo que uno quiere en ese momento, que los síntomas se quiten. Se receta o se prescribe la butiliocina o se prescribe algún medicamento para el dolor y uno se lo toma, el síntoma se acaba y uno dice, ok, me curé, me alivié, ya se acabó el problema. Pero la verdad es que es muchísimo mejor que busques cuál fue la causa, qué fue lo que originó ese cuadro de síntomas, ese cuadro inflamatorio y que corrijas ese problema. Porque si no lo haces, lo vas a estar presentando una y otra y otra y otra vez. Y aunque tomes los medicamentos que son para corregir los síntomas que te tiene que prescribir un médico, va a ser como un círculo vicioso del que difícilmente se va a salir. Pues como saben, yo no les puedo recomendar ningún medicamento de manera personal. Todos los medicamentos deben prescribírselo su médico. Ahora vamos a ver cómo se puede prevenir la colitis. Principalmente con una alimentación adecuada. Las personas que tienen problemas de colitis recurrentes, que se persiste una y otra y otra y otra vez, todas esas personas, aunque estén tomando algún medicamento y aunque estén siendo tratadas por un médico, tienen que tener una alimentación baja en grasas, rica en proteínas y alta en fibra. Y principalmente una fibra soluble. Probablemente han escuchado hablar de la dieta mediterránea, que es una dieta baja en grasas o moderada en grasas, de buena calidad, alta en proteína y rica en fibra. Y las personas que empiezan a implementar esa dieta en su día a día pueden presentar mucha mejoría en los síntomas. Todas las personas que tengan los síntomas o que tengan una persistencia con esta enfermedad no deberían de consumir alcohol ni tabaco, ya que esto va a agravar su situación. También el evitar la ansiedad y tratar de llevar una vida tranquila combinada con hábitos saludables es muy bueno si se presenta una colitis nerviosa. ¿Qué son los hábitos saludables? Ahí abarca muchas cosas, como por ejemplo tener horarios fijos de comida, hacer actividad física vigorosa todos los días, tomar suficiente agua, cuidar la alimentación. Todo empieza desde la alimentación. ¿Qué alimentos no se deben de consumir? Ya que estos alimentos desencadenan o empeoran los síntomas que ya se tienen. Bueno, ya vimos que son el alcohol, la cafeína, las bebidas gaseosas, la leche entera, las cosas muy grasosas. Estos alimentos, si tú los consumes regularmente, van a desencadenar esos síntomas. Pero hay personas que llevan una alimentación saludable cuando llegan a probar algo de estos alimentos, por ejemplo, cuando llegan a probar el alcohol, cuando llegan a probar una bebida gaseosa, eso vuelve a desencadenar todos los síntomas y todas las molestias que tenían anteriormente, y ya ahí la persona va a ir viendo qué es lo que le provoca, qué es lo que ella sabe que tiene que evitar, porque si no se va a sentir mal. Eso es casi de ley. O sea, el alcohol, el café, las bebidas con gas, eso, si tú tienes un problema crónico de colitis,
te va a desencadenar inflamación, te va a desencadenar el dolor, la hinchazón, el gas. Cosas que todas las personas nos debemos de cuidar y de medir mucho con esto, aunque no tengamos problemas de colitis, porque nos los puede desencadenar. Con más razón las personas que tienen este problema son las harinas refinadas. Harinas que tienen un alto procesamiento, que no tienen fibra. Comúnmente las encontramos en productos industrializados, que incluso ahorita en todo México pues tienen los sellos de excesos de cosas y casi siempre son bajos en fibra, bajos en proteína, no te aportan ningún beneficio al consumirlos, y al contrario, a las personas que tienen la colitis pues agravan los síntomas. Son otras cosas los azúcares refinados y los edulcorantes. Si tú tienes problemas con la inflamación del estómago, con los gases, con diarreas, no deberías de consumir o debes evitar lo más posible las azúcares y cosas que contengan edulcorantes. Las azúcares porque el consumo en exceso, pues tengo un video en vivo también que habla de los azúcares en niños. Ahí traté un poquito el tema. Pero son principalmente porque estas pues crean un fermento en el estómago, ese fermento alimenta ciertas bacterias, esas bacterias pueden crecer de una forma inmoderada en nuestro intestino y provocarnos inflamación, provocarnos dolor. Y los edulcorantes, por el contrario, las enzimas del intestino, ni del estómago, ni de nuestra boca, me fui al revés, me fui para arriba, no las pueden romper, no las pueden desbaratar. Por eso los edulcorantes artificiales no tienen calorías, es un producto químico, y como nuestro cuerpo no sabe cómo romper esos enlaces por los que están unidos, muchas veces eso es lo que genera inflamación a nivel estomacal. De hecho, los productos que tienen edulcorantes traen advertencia de que ese producto contiene ese edulcorante, y por eso también muchos contienen pues ahorita ya pues trae la leyenda, antes traían la advertencia en los ingredientes, contiene fenilalanina, porque hay muchas personas que no pueden procesar esa sustancia, hay muchas personas que les provoca lo que es la diarrea, y empieza la diarrea a desencadenar pues más síntomas de la colitis. Así que también lo que son los azúcares refinados y los edulcorantes deben ser evitados por todas las personas que presentan síntomas de colitis. Otras que nunca deberían de consumir ni deberían de formar parte de la alimentación diaria de una persona con colitis son las comidas fritas o grasosas, o las comidas que tienen un alto contenido de grasa, ya que la grasa también desencadena estos síntomas, la grasa en exceso. Y la fructuosa, o cosas que tengan alto contenido en fructuosa, por la misma razón del azúcar, y que esta genera un fermento a nivel intestinal, que es lo que provoca la inflamación. Ahora, hay alimentos que son saludables que una persona que no tiene estos síntomas puede consumir en su día a día, pero que una persona con colitis dice, es que yo no puedo comer eso, aunque sea un alimento natural, aunque sea un alimento saludable, porque eso yo siento que me inflama mucho. Como cuáles alimentos saludables no debería de consumir una persona con colitis. Son el repollo y las coles, sobre todo crudas, el picante y las comidas muy condimentadas, las leguminosas como el frijol, los garbanzos, las lentejas. Hay muchas personas que si las remojan o las dejan remojando toda la noche, un día antes o algunas horas antes de cocerlas, no les dan tanto problema. Pero la mayoría sí. Y más si no se deja remojar y se les tira el agua antes de cocerlas.
También las frutas con semillas o con semillas muy pequeñitas, los frutos secos, la lactosa. Hay muchas personas que padecen estos síntomas porque son intolerantes a la lactosa, no lo saben y cada vez que consumen un producto lácteo el síntoma se desencadena. También tengo un video hablando sobre eso, sobre los lácteos. La carne, hay personas que no pueden tolerar la carne roja, principalmente cuando tienen el problema combinado con la gastritis, que es por la falta de acidez del estómago, por el consumo de antiácidos, porque en un principio había mucha acidez. Se empezaron a consumir muchos antiácidos y esa acidez bajó a tal grado de que no se digieren bien los alimentos, sobre todo las proteínas. También el chocolate, por el alto contenido de grasa. Y muchas personas no toleran el gluten y esa intolerancia también hace que presenten los síntomas. Por lo tanto, lo que son todos los productos de trigo que contengan gluten, y hay muchas personas que también la avena les causa ese mismo tipo de inflamación, porque la avena tiene una proteína que es parecida a la del gluten y eso también hace que el intestino reaccione de esa manera y empiece a inflamarse. Entonces, esos alimentos, o sea, los alimentos que no son saludables, pues si una persona que no tiene ningún problema gastrointestinal no los debería de consumir en su dieta diaria, mucho menos una persona que tiene colitis. Y los alimentos que son saludables pero causan inflamación, pues son estos. Ahora dice uno, uy, pues no voy a poder comer nada. Pero sí hay alimentos que las personas que tienen colitis pueden consumir. ¿Como cuáles? Deben de darle preferencia a los ácidos grasos con omega 3, a los probióticos como el yogur, el kéfir o alimentos fermentados, a los vegetales verdes ricos en hierro y en fibra, a la cúrcuma, el jengibre, el nopal, el arroz integral, la quinoa, carbohidratos complejos, también la manzana y alimentos, bueno, frutas como la manzana o frutas que sean ricas en fibra soluble. También las frutas cítricas a muchas personas les ayudan debido a la fibra que esta tiene. Hay mucha gente que cuando tiene o presenta el problema de colitis opta por tener una dieta adaptada. ¿Qué significa eso? Tienes que saber pues qué porcentaje de carbohidratos complejos estás consumiendo, qué porcentaje de grasas saludables estás consumiendo, y no debes de descuidar tu consumo de proteína, ya que esto puede traer otras consecuencias. Entonces, dependiendo de el peso de la persona, es como se va a sacar su porcentaje de macronutrientes, de proteínas, de grasas y de carbohidratos, para que no se tenga ninguna deficiencia en su alimentación. Ahora, ya haces todo lo anterior, ya estás cuidando tu alimentación, ya estás cuidando tu actividad física, estás cuidando el tener un una vida tranquila, sin tantas preocupaciones, y aún así a veces sigues presentando síntomas. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué cosas puedes tomar? ¿Qué cosas puedes consumir? Pues hay algunos suplementos naturales que los venden sin receta en alguna farmacia o tienda naturista que puedes comprar libremente. Incluso hay muchos que son alimentos o que son a base de herbolaria, los puedes encontrar en el supermercado también. ¿Como cuáles? Que estos tú vas a ver cuál te funciona más a ti, cuál te gusta más y cuál vas a seguir consumiendo. Lo puedes consumir siempre que tú quieras. No hay un periodo de tiempo que tú digas nada más lo puedes tomar 3 meses, nada más lo puedes tomar 15 días. Si consumes estos suplementos naturales, no te van a hacer ningún daño. ¿Como cuáles son? Igual, todas las personas van a saber cuáles tomar, cuáles no. Yo solamente se las estoy diciendo.
depende de cada quien si quiere suplementar con eso o no, ¿verdad? No es necesario hacerlo, sino que es cuando el síntoma es persistente. Y no porque vayas a suplementar con esto y porque vayas a tomar esto significa que ya vas a poder comer todo lo que tú quieras, aunque eso no sea algo nutritivo. Incluso ya vimos que hay que cuidarnos hasta de ciertos alimentos naturales si se presentan muy seguido los síntomas. ¿Qué suplementos son? Son los probióticos o las enzimas. Estos los puedes tomar desde un mes hasta 3, 4, 5 meses. Esto es para que la flora intestinal de nuestro cuerpo, bueno, del intestino, vaya volviendo a la normalidad. Por ejemplo, después de tomar un antibiótico, siempre se recomienda el consumo de probióticos. Pero aquí hay un error. Mucha gente dice, es que ya me los tomé, tengo una semana tomando eso y no veo mejorías. La flora intestinal tarda de 4 semanas a 6 meses en volver a la normalidad. Entonces, dependiendo de la bacteria, incluso hay estudios que dicen que hasta un año puede tardar para que esa flora se regenere. Entonces, es algo que lleva mucho tiempo. No quieras ver cambios de la noche a la mañana. Si ya cambiaste tus hábitos, está excelente. Si ya cambiaste tu manera de alimentarte, es excelente. Si estás tomando los probióticos, es excelente, pero lleva tiempo, mucho tiempo. Igual es dependiendo de cada persona y de qué tan dañada esté a veces esa flora. Y entre más duro ese periodo con síntomas, entre más duraron todas esas molestias, lo más probable es que más tiempo sea el de la recuperación. También están suplementos que tienen el aloe vera o en la sábila, que muchos los tenemos en nuestro jardín. El nopal, igual, podemos incluirlo dentro de nuestra alimentación o tomarlo a manera de suplemento. El cuachalalate, que viene a veces combinado con la sábila y con el nopal en algunos tipos de gel, que se toma principalmente para los problemas de reflujo, pero también ayudan para los problemas intestinales. Las hojas de guayaba, también hay muchos que ya viene la hoja de guayaba comprimida en unas cápsulas o en algunas tabletas. Y si tú tienes gastritis y por lo tanto presentas la colitis como una consecuencia de la gastritis, lo que puedes hacer es tomar vinagre de manzana en ayunas y antes de las comidas, o jugo de limón. Esto ayuda para regularizar el pH del estómago, regularizar la acidez estomacal, y corrigiendo la acidez estomacal, pues también se corrige el problema de inflamación en el colon. También hay infusiones de plantas naturales como la raíz de jengibre, la cúrcuma, el árnica, la salvia, el romero, la hierbabuena, la hoja santa, la manzanilla, la regaliz, o donde yo vivo se le llama orosus. Todas estas plantas se pueden hacer en infusiones y se pueden tomar después de las comidas como un té digestivo. Incluso pueden combinar de varias o estarse tomando un día un tecito de árnica, otro día un tecito de hierbabuena y así, y eso va a disminuir mucho las molestias. Y si es una colitis nerviosa, que tú ya sabes, uno conoce su cuerpo y uno sabe cuándo se presentan los síntomas. Si tú ya sabes que te la desencadena la ansiedad, los nervios, lo que puedes hacer es combinar estas plantas como la árnica, la salvia, la hierbabuena, combinarlas con lo que es la tila, la valeriana, el té de azares, la hierba de San Juan. Todas estas infusiones para que esos síntomas pues disminuyan un poco. Pues es lo que les tenía preparado hasta ahorita. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado sobre el tema que quieran hacer, y con gusto se las contesto si es así. Si no,
pues damos por terminado el en vivo. Lo voy a dejar guardado para que si entraron después y no escucharon lo del principio, lo puedan ver y pues para que más personas se beneficien de la información. Si tú conoces una persona que padezca estos síntomas, que siempre se esté quejando de la inflamación estomacal, del dolor, compártele este video para que vea cuáles son los alimentos que debe de evitar, los alimentos que puede consumir y qué cosas naturales puede tomar para corregirlos. Bueno, pues, si no hay ninguna duda, me dio mucho gusto saludarlos. Fue un placer haber platicado este ratito con ustedes y a cambiar de hábitos. Hasta la próxima.